El concurso de los 40 tan el orixe desta banda. Lorena y Guille preséntense, pero para actuar en directo necesiten tener una formación al completo. Xúntense en tiempo récord, ganen el certamen y lo demás forma parte ya de la su historia como banda.
Lorena Lance and the Road, que sois, y vamos por orden, Leo, Jesús, Lorena, Guille y Mateo. Y además sois una formación que, claro, ahora os vemos ya muchos, pero en realidad, para hablar del inicio de todo este proyecto, tendríamos que irnos a Lorena y Guille, porque casi es un proyecto que se inicia un poco como dúo o proyecto personal, y que por culpa, o gracias a, ahora lo diréis, un concurso que es el concurso de los 40, acabáis mutando en banda de 5. Contarnos un poquitín ese arranque, ese inicio y sobre todo ese punto de inflexión en el que os convertís ya en la banda que hoy tenemos en Sonadía. Pues en realidad fue un poco todo bastante improvisado, porque es lo que dices tú, gracias al concurso necesitábamos ir con una banda completa. Cuando habíamos presentado los temas éramos solamente Guille y yo, y según surgió esto, que me llamaron, tal, dijimos, bueno, hay que ir con todo, y fue cuando Guille contactó a Mateo, Jesús, que es su alumno de batería, Leo también por otro lado, y fue un poco así, o sea, nació un poco por la necesidad del momento. Necesitamos una banda que nos acompañe y montar ya estos temas, pero claro, los temas en origen ya estaban entonces compuestos por vosotros, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces llega este concurso. El concurso os dota de una financiación económica suculenta, importante. ¿Esto en qué medida ayuda a arrancar con los proyectos? Pues en bastante, en realidad. Quiero decir, o sea, todo ese dinero es para la creación del álbum en el que estamos trabajando ahora. Así que realmente, gracias a eso, estamos haciendo este álbum. Claro, porque el premio, ¿qué conlleva? Lo que es la grabación del disco, ¿no? Sí. Y aparte, ¿qué otras cosas? ¿Videoclip? Ellos nos dan una cantidad y eso lo invertimos en la grabación y producción del disco, discos en físico y videoclip. Y luego hay 2 conciertos promocionales que también los haríamos. Hombre, claro, es que lo de los concursos, por ejemplo, yo creo que no está en el punto de mira de todos los grupos, ¿no? De todos los artistas. No todos los grupos lo ven como un trampolín, pero sí es verdad que luego cuando escuchamos un poco estas historias vemos que verdaderamente pueden suponer un cambio muy grande en lo que va a ser la trayectoria del grupo. Os lo pregunto de otra manera. Si vosotros, por ejemplo, no hubierais accedido al premio de ese concurso, ¿cuál sería el recorrido de un grupo como el vuestro? Es decir, si tuvierais que costearos vosotros mismos un disco, si tuvierais que haceros el videoclip, ¿sería un recorrido parecido al que estáis haciendo o no? ¿No tendría nada que ver vuestra historia? Pues no lo sé, la verdad. A ver, yo creo que en el sentido creativo sería un poco parecido, pero sería mucho más difícil de conseguir porque al final son cosas que cuestan bastante dinero y que a lo mejor en X momento pues no tenemos los recursos necesarios y obviamente pues tener lo que nos dan al alcance pues vamos a aprovecharlo lo más que podamos. ¿Y este disco que estáis preparando, a qué suena? ¿Qué nos podemos encontrar en él? Tiene un poco de pop, de rock, de funk, de jazz, o sea, tiene un poco, son muchas cosas muy creaciones mezcladas. propias, además, todo temas originales. Sí, claro. Con lo cual es un poco un mestizaje, ¿no? Así diríamos, de varios estilos. Entre los dos, ¿quién manda más en esas no, digo en las referencias musicales. Luego, si os preguntamos por la organización, pero un poco en las referencias musicales de quién tira más. Y la jefa. Sí, la jefa. Sí. O sea, ella, por supuesto, nos deja que aportemos todo lo que queramos, pero bueno, ella es la que marca un poco. O sea, ella es la que pone un poco el tono, ¿no? Sí. O sea, el tono en este caso de las creaciones. El nombre, que tengo curiosidad, Lorena Lance and the Road. Pues es mi nombre, lo que tengo en Instagram, y luego lo de The Road fue por un comentario que hizo Leo un día. De no sé qué, de músicos de carretera, y pues me quedé con eso y lo puse. Es esa sensación de una persona y su banda, ¿no? Una solista con banda. Hablando de la banda, ¿cómo os organizáis? Aquí todo el mundo tiene voz y voto, manda Lorena todo y... Ahora que contesten ellos, antes que la jefa, porque eso nos va a condicionar la jefa. A ver, contárnoslo todo, queremos ahí... Bueno, cuando entramos Leo y yo, bueno, cuando entramos el resto de la banda, las canciones ya estaban grabadas y montadas, entonces ya había una estructura muy fija y a pesar de que sí que hay espacio para pues, expresarse de una forma individual, ya partíamos de una cosa bastante fija. Entonces
como son sus canciones, ella tiene una idea más clara de lo que quiere y como que está un poco ya pensado de antemano, pero hay bastante libertad en general. Y ahora que estamos como trabajando en el disco nuevo ya desde cero todos, pues ya lo estamos enfocando Cada uno aportando un poco y bueno, y con ilusión y a ver qué sale. Sois una banda que va de los 20 años a los 38. Los 38 Leo, que eres el mayor, vamos a decir que eres el mayor, el más joven no, pero el mayor sí. No, en serio, vamos de los 20 a los 38. Todos además tenéis experiencia musical. El Leo particularmente, porque claro, tú eres argentino y este es tu primer grupo aquí en España, ¿no? Aquí y ya en llevas España, 2 años y pico, pero tú ya venías, por ejemplo, de tocar, ¿no? Tuve alguna primavera en Argentina musical bastante linda, tuve un grupo al que le fue bien, toqué con varios artistas por casi 10, 15 años. Pero bueno, aquí llevé una temporada un poco oscura porque no pude hacer nada de música, nada, hasta que los conocí a los chicos. ¿Y cómo les conoces? Los fui a ver un show que tocaron juntos y quedé estúpido por cómo tocaban. Guille es un guitarrista, es un marciano, y ella, la voz que tiene es impresionante. A veces naturalizamos mucho cantar o ser un cantante. Hay gente que canta bien y hay cantantes. Y Lore es una cantante. Y eso es algo extremadamente valioso. Alguna vez lo hablamos con Mate, de estar en una banda que tiene un cantante. O sea, no tiene comparación. A partir de ahí todo es mucho más fácil. Es tierra fértil para hacer de todo. Entonces, nada, por suerte me dieron la oportunidad por un amigo en común de poder entrar a tocar y muy feliz. Jesús, por ejemplo, en tu caso, vienes de tocar con otras bandas. Aquí en Sonadia lo que vemos, por ejemplo, es que muchas veces los músicos, ¿no?, están con varios proyectos a la vez, ¿no? No sé si es tu caso también, luego os pregunto. En mi caso tengo algún proyecto más suelto, pero realmente el primero en cuajar en toda mi vida ha sido este. Así que esto sería como mi primer grupo donde realmente he salido a dar algún concierto a algún lado. Nunca, O sea, la primera experiencia entonces así musical un poquitín más seria, ya, ¿no? Sí, o sea, exacto. Más armada. Lorena, con esa super voz que tienes, yo te imagino ahí ya desde chiquitilla cantando así, porque para que lo hagas de esa manera tan natural, da la sensación de que llevas mucho, mucho tiempo en ello. Pero ¿cuál es tu historia? Pues, a ver, realmente de tener así grupos como este, yo creo que un poco la primera vez que cuaje tanto también, igual también es una cuestión de madurez, ¿no? En bachiller, en la ESO, tuve algunos grupos así como de instituto, que lo típico que tocas en grabaciones y cosas así, pero vaya, que luego ya está, o sea, y hasta que, bueno, salió esta formación y la verdad que súper bien. Qué bien. Bueno, yo llevo pululando por bandas desde hace como unos 10 años. Pues eso, empiezas en el instituto con tus amigos, tal, luego van llegando otras oportunidades a las que vas entrando. Yo con Mateo, por ejemplo, toqué un par de años en otro proyecto, que fue cuando nos conocimos y ahí empezó amistad y más cosas. Amistad musical. Amistad musical. De la otra y de la otra no, también, ¿no? Sí, sí, engloba todo. Amistad bien musical. Y sí, bueno, proyectos que empiezan, proyectos que se acaban y al final, bueno, pues ahora estamos aquí todos con muchas ganas de que... Y tú además vienes de una familia musical, porque tu padre es Javier Monge. Sí. Y bueno, ¿y eso, en qué medida eso abona también un poco el campo para que pues es uno se dedique a esto? Un refuerzo muy positivo, ¿no? Porque desde que tienes recuerdos... tienes música en casa a todas horas, ¿no? Y mi madre también es cantante de ópera, que hay que mencionarlo también, Margarita Sierra. Sí. Y siempre he convivido con música en casa, o sea, es algo totalmente natural. La verdad es que vemos, claro, vemos como es un momento muy interesante, ¿no?, de capturar el momento en el que está este grupo, porque estáis ahí como construyéndolo, justo, ¿no? Ahora no solo el disco, sino construyendo el proyecto casi como una primera banda, aunque todos hayáis tenido algo de experiencia, pero ese momento un poco como ilusionante. Y todo esto sucede y acontece aquí en Asturias. Ese contexto, ¿cómo marca o no marca también un poco a esta formación? Es decir, ¿lo sentís un buen campamento base? ¿Os sentís parte de una escena de música asturiana? No sé cómo
¿Cómo os veis? Que en el futuro sí. Ahora mismo no te sabría decir, porque es que es eso, que acabamos de Es en nacer. ello, sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que sí. Es que Leo son tan jóvenes que... Digo por mí, ¿no? Joder. Porque un futuro, ¿cuál podría ser, por ejemplo? ¿Sería genial poder dedicarse a esto? Sí, y claro. vivir de esto? Sí, ¿no? Claro, claro. Y no tener que andar compaginándolo con nada ni nada. Poder Eso girar, sería lo poder ideal, viajar, vaya. pues bueno, pues sí, eso sería... Bueno, de momento con el disco, ¿no? Que es, digamos, el primer paso, grabar el disco que ahora mismo estáis preparando, que lo vais a grabar por aquí también. Sí, lo vamos a grabar aquí en Asturias. El videoclip y luego las presentaciones ya, ¿no? Bueno, pues os pillamos ahí en el casi el principio. Ha sido fantástico teneros también aquí en Sonadía y os deseamos que vayan muy, muy bien. Gracias. 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 I've been dying, trying to keep you, but my heart